Hola, ¿cómo están? Qué bendición tener la oportunidad de compartir con ustedes y reflexionar sobre temas que son importantes para nosotros los creyentes. En esta oportunidad vamos a hablar del tema bendecidos para bendecir. Y una escritura que nos ilustra este tipo de concepto, que yo le llamaría cultura, es Mateo capítulo 5 y versículo 45, que dice de la siguiente manera: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Eso quiere decir que si tenemos la cultura de ser bendecidos para bendecir, pertenecemos en realidad a esa dimensión que la Biblia llama hijos de nuestro Padre Celestial. Así que, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, reconocemos que Dios nos ha bendecido? Seguramente todos nosotros. ¿Cuántos reconocemos que Dios es bueno y por supuesto le damos gracias? ¿Cuántos lo hacemos? Podemos expresar nuestra gratitud a Dios, cada uno de nosotros. Si reconocemos que Dios nos ha bendecido, expresemos esa gratitud a Dios. Así que si usted me está viendo en esta oportunidad, dígale al Señor, ahí donde usted está, en su sala, en el comedor o donde usted esté, menos en el carro, y si están en el carro tenga mucho cuidado, levante su mano y diga: Señor, yo, ¿verdad? Para que Dios, que mira en todo lugar, que es omnipresente y nos mira, decir: sí, yo, Señor, yo estoy de acuerdo con que tú me has bendecido, Señor, yo te agrado. Dígale usted al Señor ahí donde usted está, ¿verdad? Así que es importante entender entonces que Dios quiere y nos ha concedido a cada uno de nosotros el que demos testimonio de la bendición que Él nos ha dado, ¿verdad? Porque qué bueno que nos bendiga, pero tenemos que dar testimonio. Ahora, ¿cómo hacemos esa dimensión de dar testimonio? Y en ese caso, pues dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esta lectura la estaba haciendo el Señor Jesucristo y Él declaró ahí que el Espíritu de Dios estaba sobre Él y que lo había ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Pero tomemos nota que esa palabra pobres aquí abarca pobreza en diferentes áreas. Y sigue diciendo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y recuérdense que estamos hablando de cómo damos testimonio. Entonces, número uno, yo como parte de la familia de Dios, como hijo de Dios, tengo que entender que Dios me ha ungido a través de su Santo Espíritu para dar buenas nuevas a todas las personas que tengan carencia de algo, que sean pobres. Entonces, y dice también: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Todos aquellos que tienen problemas en su vida, sean amorosos, sean económicos, sean de relación con otras personas, sean de trabajo, de estudios, etcétera, 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 ¿verdad? Toda esa persona que está necesitada, que está quebrantada en su corazón, necesita que alguien le dé testimonio, que alguien llegue y la bendiga. Y esa persona somos usted o yo. Dice también que nos ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mire qué interesante, ¿verdad? Porque entonces pregonar libertad. ¿Y será que están presos? Sí, están presos de sus propios pensamientos, de sus propias conjeturas, de sus propias situaciones particulares. Entonces los vamos a liberar de esos, porque los vamos a llevar a Cristo y vamos a enseñarles que en Cristo ellos pueden ser verdaderamente libres. Y dice también a dar testimonio, a bendecir a través de dar vista a los ciegos. Y recuérdense que hay ceguera que es física, ¿verdad? Pero también hay ceguera espiritual. Y entonces Dios nos ha llamado a dar testimonio para dar vista a los ciegos. Y dice a poner en libertad a los oprimidos. Hay personas que, aunque no parecen, están oprimidas por diferentes situaciones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tienen penas, tienen angustias, creen que nunca van a salir. Hay personas que creen que como nacieron súper pobres y viven súper pobres en no sé dónde, ahí se van a quedar para toda su vida. Y la verdad es que no es así. Eso quiere decir que Dios quiere que nosotros entendamos que Él nos ha llamado a ser bendecidos. Y al ser bendecidos, a dar bendición, a llevar bendición. Entonces, esa opresión
que a veces tenemos, que el diablo provoca o que a veces nuestros propios actos provocan, Dios quiere que desaparezca. Dios quiere que esa dimensión de opresión se quite y seamos libres y seamos prósperos y seamos bendecidos por ende y llevemos la bendición de Dios a las demás personas. Que les demos libertad de esa opresión. Y dice, Jesús termina esa cita ahí en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19, y termina Jesús diciendo, a predicar el año agradable del Señor. Eso quiere decir, es el tiempo de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Interesante porque esta escritura, en la escritura original, creo que es en el libro de Isaías, el Señor, lo que sigue diciendo el Señor es, después sigue el año de la venganza. Mire usted qué tremendo, ¿verdad? O sea, estamos en el año agradable, en el año que Dios permite que nosotros tengamos su bendición, en el año de la gracia. Algunos dicen, bueno, es la era de la gracia, ¿verdad? ¿Por qué gracia? Porque Dios nos hizo el favor de dar a su Hijo Jesucristo para que nosotros fuéramos bendecidos y fuéramos liberados y fuéramos sanados y se nos fuera quitada toda esa opresión. Ahora, ¿cómo se hace eso en el contexto de bendecidos para bendecir? Pues mire usted, Dios nos ha bendecido. Dios nos bendice a cada día que usted se levanta y que su corazón late y que usted puede respirar y puede hacer diferentes cosas, usted está siendo bendecido. Entonces Dios quiere que entienda que Él lo ha bendecido. Una cosa interesante aquí, ¿sabe qué es? Es que en la medida en que usted conozca la palabra de Dios y usted ponga en práctica la palabra de Dios, entonces usted va a caminar hacia esa prosperidad que nos habla allá el libro de Josué, en el capítulo 1 y versículo 8, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces Él quiere que seamos prósperos en todas las áreas de nuestra vida y que al mismo tiempo, por supuesto, vayamos cambiando nosotros. Entonces Él quiere que prediquemos el favor de Dios, ese año agradable del Señor, que les contemos a los demás al respecto, ¿verdad? Por el otro lado, Jesús también dijo algo importante previo a Él ascender al cielo, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y versículo 8. Y dice ahí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, esto es llevar bendición. Esto es ser personas que llevan la bendición de Dios, que son bendecidas y llevan la bendición de Dios. Y a eso estamos llamados todos nosotros, ¿verdad? Entonces, Él ahora, en esta era en la que Jesús ya murió en la cruz y resucitó al tercer día, Él prometió que me enviara el Espíritu Santo. Y entonces dijo, y recibiréis poder. Mire usted qué interesante, ¿verdad? Recibiréis poder. ¿Eso qué quiere decir? La habilidad de hablar, la habilidad de contar las maravillas de Dios, que es lo que el apóstol Pedro nos dice por otro lado, ¿verdad? Vamos a ser testigos en donde estemos, en las áreas circunvecinas y en lo que esté más allá. Por el otro lado, recibir y dar bendición es el estilo de vida de los hijos de Dios. Muy importante. Ese es, como quien dice, un distintivo de nosotros, el recibir bendición y dar bendición. Si nosotros no entramos en esa cultura de recibir y dar, entonces como que algo nos falta. No tenemos que perder de vista esa dimensión de recibir y dar, recibir y dar, recibir y dar. Y como decía un hermano que oí predicando hace muchos años, en la medida en que usted recibe y usted da, en la medida en que usted recibe y usted da, le va quedando a usted. Interesante, ¿verdad? Y dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ahí en Mateo 5:45. Entonces, repito, está el concepto importante para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Es cultura. El Hijo de Dios pertenece a esa cultura del reino. Y eso es importante que no lo perdamos de vista. El plan de Dios es amar y bendecir a sus hijos en la medida en que se desarrolla en cada uno de ellos el carácter de su Hijo Jesucristo. Clave. Un concepto muy importante que no hay que perderlo de vista. ¿Por qué? Porque a veces esperamos que Dios nos bendiga y se nos olvida, se nos escapa que Dios está esperando que yo me parezca en mi manera de pensar, de ser y hacer a su Hijo Jesucristo. Entonces no se me tiene que perder de vista. El corazón de Dios hacia sus amados se expresa en su promesa, como lo indica el profeta Jeremías
el corazón de Dios. Mire usted esa intención de Dios. Jeremías capítulo 31 y versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mire qué versículo más precioso. Y aquí Dios le está hablando a su pueblo. Y note usted que aunque esto es un contexto antiguo testamentario, se puede traducir a nuestra época, se puede aplicar a nuestra época. ¿Por qué? Porque nosotros somos ahora de la familia de Dios. Entonces note la clave. Dice: con amor eterno te he amado. Por tanto, por esa razón, te prolongué mi misericordia. Ese amor eterno ya se había manifestado en su promesa a Abraham cuando él dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esa es otra escritura de esas preciosas, ¿verdad? Cuando uno las medita, se da cuenta de la riqueza de lo que Dios está dando. Y aquí no me voy a meter a eso, pero en el capítulo, en estos versículos 1 y 2 de Génesis 12, Dios dice 4 cosas que son relevantes en el contexto de Abraham. Número 1, dice: haré de ti una nación grande. Esto está hablando de números. Número 2, te bendeciré. Número 3, engrandeceré tu nombre. Eso quiere decir que va a ser reconocido ese pueblo. Y número 3, será bendición. Y para el contexto de lo que estamos hablando, en el sentido de que somos bendecidos para bendecir, aquí están los 2 conceptos claves, ¿verdad? Porque Dios está diciéndole a Abraham y a los que Abraham representaba en ese momento: los voy a bendecir y ustedes van a ser bendición. Cabal, encaja, perfecto. Entonces, esta promesa es válida para nosotros los gentiles, porque el apóstol Pablo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Otro versículo clave que es bueno en otro momento que usted lo analice y entienda, ¿verdad?, cómo esa bendición que Dios le había dado a Abraham aterriza en nosotros, porque nosotros somos ese pueblo, somos esa descendencia de Abraham en el ámbito espiritual, obviamente porque somos del grupo de los gentiles, del pueblo apartado del Señor. Importante, muy importante, que no se nos debe escapar a nosotros los que amamos al Señor y lo queremos honrar. La bendición de Dios aumenta en la medida que pensamos, somos y actuamos como Jesús. Muy importante, concepto muy importante. Otra vez, la bendición de Dios aumenta en la medida en que pensamos, somos y actuamos como Jesús. O sea, ese es el proceso de todo creyente. Yo como cristiano, como persona que ama al Señor, que recibí lo que Jesús hizo en la cruz para mí, tengo que estar claro que yo tengo que aprender a pensar como piensa Jesús. Tengo que tener un estilo de vida como el que tiene Jesús, o tenía Jesús, o tiene, pues, ¿verdad? Tenía cuando estuvo aquí y tiene ahora en su eternidad. Entonces, ese es un estilo de vida como él. Y por el otro lado, actuar como actuaba Jesús. Muy importante. ¿Por qué? Porque recuérdese cómo actuaba el Señor, qué era lo que él hacía. Y él andaba predicando la palabra de Dios y sanando enfermos y echando fuera demonios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús es el prototipo y nosotros debemos de ser esa réplica. Entonces, en la medida en que ese fenómeno se va dando, en la medida en que yo voy madurando, en esa medida, note que es muy importante, la bendición de Dios empieza a llegar a mi vida. Entonces, yo como creyente tengo la responsabilidad de entender eso y aplicarlo a mi vida. Es cierto, Dios nos va a bendecir. Es más, va a bendecir a los que ni siquiera son cristianos. Pero el que es cristiano, si quiere recibir más de las bendiciones de Dios, lo que tiene que hacer es conocer el mapa que yo le llamo del tesoro. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a conocer cómo es que yo puedo alcanzar las bendiciones de Dios. ¿Y cómo se hace eso? De manera simple, conociendo las indicaciones de la Biblia, conociendo las normativas de la Biblia, conociendo los principios y valores de la Biblia, conociendo los preceptos de la Biblia y poniéndolos en práctica. Y entonces la bendición de Dios va a ir aumentando. Dice
en tercera de Juan, capítulo 1 y versículo 2, exactamente en esta línea. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora, tiene mucho sentido bíblico y quizá en otra oportunidad podemos hablar un poquito más de eso. Pero el escritor del libro de Josué instruye diciendo, note la receta del éxito. Recita siempre el libro de la ley y medita en él, de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ajá. Importante, ¿verdad? Porque aquí prácticamente se hace necesario definir qué es éxito, ¿verdad? Entonces, el éxito tiene que ver con honrar a Dios, con obedecerlo y con alcanzar las bendiciones de Él desde la perspectiva bíblica. El plan de Dios está establecido, en el plan de Dios está establecido no solo que seamos bendecidos, sino que también bendigamos. Muy importante. Bendecir para hacer bendición, que es el tema que estamos tocando, ha sido el plan de Dios desde siempre. Recordemos su promesa. Por medio de ti, le dijo a Abraham, como ya mencionamos, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por medio de nosotros van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Donde quiera que usted vaya, como hijo, como hija de Dios, usted va a ser de bendición. El plan de Dios es que usted sea de bendición. Y sabe una cosa, su misma presencia va a ser bendición. Es más, las personas cuando lleguen a su casa, a la casa suya de un hombre, de una mujer de Dios, van a sentir algo diferente en el ambiente. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se irradia. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios altera el ámbito espiritual. Y entonces ahí es donde la gente va a decir, hay algo aquí, ¿verdad? Usted ni siquiera ha abierto la boca, no ha hecho nada. Pero desde ese momentito la bendición de Dios se hace sentir. Entonces Dios quiere que usted bendiga. Entonces si su sola presencia bendice, imagínese cuando usted hable. Imagínese cuando usted ore por la persona. Imagínese cuando usted le imparta el conocimiento de la palabra de Dios. Su bendición va a ir creciendo y creciendo y creciendo. El problema es a veces nuestra matemática, a lo que el apóstol Pablo nos advierte. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Traducido a la temática que estamos tocando, el que bendiga escasamente, escasamente será bendecido. Y el que bendiga generosamente, generosamente también será bendecido. Tremendo. La Biblia se refiere a este concepto una y otra vez. El apóstol Pedro nos dice, note otra escritura preciosa, primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice el apóstol Pedro, finalmente, sed todos de un mismo sentir, mis compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Casi que podríamos decir que estamos condenados a ser bendecidos todos los hijos de Dios, ¿verdad? Sí. Muy interesante. Así que, concluyendo, bendecidos para bendecir, entonces quiere decir que ese ha sido el plan de Dios desde siempre. Cuando Dios pensó en sus hijos, en esos hijos espirituales, el plan de Dios es que fuéramos bendecidos. El deseo de Dios es amar y bendecir a sus hijos. Ese es el deseo de Dios, el corazón de Dios. Y por supuesto debe ser nuestro corazón. Y también es importante remarcar que la bendición de Dios, Dios quiere que esa bendición aumente en la medida en que yo
pienso, actúo y me comporto como su Hijo Jesucristo. En la medida en que yo me mantenga en eso, la bendición de Dios va a venir y yo la voy a poder transmitir. También, como última instancia, que llevemos su bendición a cada persona que conozcamos, que se ponga cerca de nosotros, no importa dónde estemos, en el trabajo, en la iglesia, en nuestro centro de estudios, en la calle, en el mercado, en el supermercado. Como digo yo, que no nos den el micrófono, porque vamos a hablar de las maravillas de Dios. Vamos a buscar bendecir. ¿Por qué? Porque hemos sido bendecidos. Así que bendigamos, porque hemos sido bendecidos. Bendigamos porque nos está llegando la bendición de Dios, y eso es lo que Dios quiere hacer con sus hijos y a través de sus hijos. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude a caminar en ese recibir la bendición de Dios, caminar hacia la bendición de Dios y dar esa bendición de Dios a quien sea que se ponga cerca de nosotros. Así que bendecidos para bendecir. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú des claridad a nuestra mente, Señor, sobre este concepto de que somos bendecidos y somos llamados a bendecir. Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros reconozca que ha sido bendecido, pero que esa bendición es para bendecir a los que están a nuestro alrededor. Padre, en el nombre de Jesús, dame la gracia, dame el poder de tu Santo Espíritu, para que yo pueda, Señor, ser un canal de tu bendición. No solo ser bendecido, sino que esté consciente de tu llamado a bendecir en la multiforme forma de tu gracia a los que están alrededor nuestro. Padre, te lo pedimos y lo recibimos con gratitud en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga.